Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre las 9 señales de que tu hijo tiene dislexia al 98%. Vamos a hablar sobre por qué es necesario ya que los padres estéis atentos. El otro día una mamá me decía que ya estaba en primero de primaria, le decía a los padres que ya estuviera atento porque podía ser que tuviera dislexia. Bueno, y supuestamente hay que esperar a tercero de primaria. Entonces, ¿de qué sirve estar atentos? ¿A qué tengo que estar atenta? Porque sé que muchos ya empecéis a ver dificultades de aprendizaje y queréis empezar a detectar cuánto antes que tiene para saber cómo ayudarle. Me llamo Jesús Martín y llevo más de 6 años enseñando a niños con dislexia a pasar de la frustración y la desmotivación a tener ganas por aprender sin frustrarse por el camino. Pero que antes de nada tengo que explicarte una cosa. Hay un psicólogo que se llama Julian Elliot que está en Inglaterra y él se dedicaba a formar a profesores, maestros y logopedas y psicólogos sobre la dislexia. Y él explicaba una cosa. Si realmente existiera la dislexia, si realmente existiera un tratamiento para la dislexia, ¿por qué no se aplica en primero de primaria? Lo cual evidenció él mismo de que realmente no existe un tratamiento como tal. Lo único que se puede dar es un diagnóstico, que hay muchos padres que esperan el diagnóstico como si fuera la solución, y no la es. ¿Les da paz? Sí. ¿Resuelve el problema? No. Pero sí que te pueden ofrecer, pues, adaptaciones, ¿vale? Y esa es la máxima ayuda que te puede dar el sistema tradicional. Vamos a empezar con el vídeo. La señal número uno que debes tener en cuenta, tengo aquí la lista para no olvidarme, pero la señal número uno es mi hijo lee muy despacio y silabeando, ¿vale? Esa es una de las primeras señales, ¿de acuerdo? Que tu hijo tenga dislexia significa que tiene una dificultad en el proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Hay niños que aprenden a desarrollar una lectura rápida, tienen dislexia, pero ayudan, tienen esa lectura rápida, pero pasa desapercibido que se están esforzando mucho, que les cuesta mucho y que al final no comprenden. Y sigue siendo dislexia, ¿de acuerdo? Entonces, que tu hijo si la ve, lo único que nos dice es que ha estado memorizando y repitiendo sílabas de manera muy frecuente, pero que no ha conectado con las palabras. Entonces, un niño que no comprende es un niño disléxico. Hay que recordar que en la OMS se subraya que existe el analfabetismo funcional, que viene a ser todos aquellos niños que leen muy bien, pero que no entienden. Entonces, la dislexia no hay un consenso universal de qué es la dislexia, eso es un problema, porque es como pseudocientífico, en plan, no se puede tangibilizar nada, pero sí que tiene que ver mucho con el analfabetismo funcional. Cuando el cerebro no entiende lo que está repitiendo, ¿no? Pues no puede memorizar. Por eso muchas veces ya veremos después que hay niños que recaen en los mismos fallos porque no interpretan la palabra globalmente ni la comprenden. Con lo cual el cerebro no es capaz de almacenar información de algo que no le genera emoción, no tiene ningún significado y no va a almacenar en la memoria porque no es útil las sílabas los, p, ma y no se puede guardar. ¿Vale? Entonces es muy importante entender que si va despacio significa que está leyendo de una forma asincrónica para el cerebro. El cerebro necesita entender, necesita emocionarse con lo que está leyendo, si no, no se retroalimenta el sistema. Por eso, ayer estaba con una mamá que me decía, es que mi hijo dice que leer es aburrido. Claro que es aburrido, porque el proceso es de obedecer, repetir, memorizar. Eso es aburrido, es como opositar. ¿Tú conoces a alguien que le guste opositar? No. Pues como a nadie le gusta opositar, a ningún niño le va a gustar leer, siempre y cuando aprender a leer sea poner codos y no conectar con lo que está leyendo y además hacerlo de forma muy lenta y repetitiva. Si quieres saber más, tengo un programa de lectura intuitiva para todos los niños, independientemente de su situación, para que puedan aprender de la manera configurada para la que fue diseñado el cerebro humano. Y sirve para todos los niños. ¿Vale? La señal número 2 que debes tener a vista de pájaro es lo que hemos dicho. Si lee lento y silábicamente, lo más probable es que esté esforzándose en decodificar las palabras, pero no está poniendo el foco en entender, con lo cual no entiende bien lo que lee. ¿Vale? Si tu hijo no entiende lo que lee, los enunciados, los textos, se cansa al leer, le parece aburrido, significa que no está entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ver con el punto que he dicho antes, analfabetismo funcional. ¿De acuerdo? Debemos centrarnos en lo que sí que entiende. Y esto como un trabajo, ¿no? Pero preguntarle sobre lo que sí que ha entendido, porque puedes empezar a construir sobre lo que sí que sabe. Muchas veces se preguntan cosas, ¿no? Pero no preguntas, ¿qué es lo que sí que has entendido? Y eso es una buena raíz sobre la cual empezar a trabajar. Pero la realidad es que puedas hablar con tu hijo y decir, mira, no me he enterado de nada.
o no entiendo lo que leo. Pues si te lo verbaliza, es importante, pero hay que preguntarlo y hablar con tu hijo. El punto número 3. Comete siempre las mismas faltas. Esto lo he repetido, tiene que ver con el tema silábico. Si el niño aprende a leer las palabras por trozos y las trocea y no ve un conjunto, una unidad en la palabra, ¿no? No solamente no va a detectar que esta palabra y acento extra lleva un acento, es que realmente como no ve la palabra en un global completo, siempre fragmenta todo, pues el cerebro le cuesta guardar la información concreta de esas sílabas si lleva acento o no lleva acento, o si H no lleva H, es más irrelevante. Y además, como cambian las letras, la B, la P, la Q, se escriben parecidas, y hay letras que suenan parecidas, la M, la N, se pueden confundir con mucha facilidad. Y esto, son faltas de ortografía. Entonces, si tu hijo, sobre todo, hace muchas faltas de ortografía, pero es que además repite las mismas faltas de ortografía continuamente, significa que no está entendiendo lo que lee. Con lo cual significa que está teniendo grados de señales de dislexia, porque no está entendiendo y lee de forma silábica. Y entonces, este es otro punto muy importante a tener en cuenta. El punto número 4, que es una de las pruebas que yo hago si realmente el niño puede deletrearte una palabra. Puedes hacer la prueba, a lo mejor las palabras de 4 sí que las puede deletrear, o las de 3, pero ya palabras de 5, de 6, le entra confusión. Significa que no ha interiorizado bien las palabras, no sabe detectar de una palabra en un conjunto, detectar que existen 5 letras y de 5 letras repetirlas, letra por letra, diciendo su nombre. Si esto lo puede hacer es que ha interiorizado la palabra y la ha aprendido. Si un niño no sabe decirte letra por letra rápidamente una palabra, significa que no la tiene interiorizada. Y esto es otra señal de dislexia. El punto número 5 es que confunde letras y palabras parecidas. Es decir, como he dicho antes, ¿no? La B, la P, la Q, como parecen el mismo símbolo pero cambian de posición, se puede confundir, ¿vale? Porque está estresado forzando una máquina para procesar lo que lee por sílabas, troceado, fragmentado, repetitivo, y no se... y estos pequeños detalles se le giran. Porque es el mismo símbolo pero cambió de posición, por ejemplo. O es el mismo sonido pero suena muy parecido y no tiene esa finura. Una de las cosas que dicen cuando un niño que tiene dislexia es que dicen que no tiene motricidad fina. Pero no tiene motricidad fina porque está tan tenso intentando forzar la lectura y además sin entenderla que el niño no pierde los detalles finos. Y como está día tras día, horas y horas, meses y meses, encerrado en un lugar en el que no entiende lo que resulta violento. Y el niño se estresa. Y cuando cuando estás estresado, no eres fino. Pierdes los detalles. Y esto es donde se repite constantemente. En palabras parecidas se le escapa que una M con una N o una D con una B. Y eso es muy frecuente, pero básicamente porque no ha interiorizado el aprendizaje. En el colegio hay muchos niños y se enseña de forma colectiva y no puedes fijarte en los detalles de cada niño o en qué fase de aprendizaje está o en qué necesita interiorizar y hacer ejercicios específicos para él. Pero eso, por suerte, si quieres saber más, lo hacemos en el programa de lectura intuitiva, donde hacemos un plan personalizado para cada niño, para que se le enseñe desde casa a leer y escribir de manera eh, con altísima resolución, porque leer es un tema científico. A, B y C. No es un tema de esperar a que haga clic o es un retraso madurativo. No, es que el retraso madurativo es el sistema que tiene que adaptarse y evolucionar y no es un tema de magia, es un tema de ciencia. Por eso yo puedo hacer que cualquier niño lea. Punto número 6. Evita leer o se frustra leyendo. Entonces, si el niño tiene una mala experiencia con la lectura y aprender le parece aburrido o incluso le parece que le frustra y le genera emociones negativas o le genera impotencia o desconfianza porque no puede hacerlo como el resto de niños, el niño evita leer y odia leer. Y yo trabajo con niños que evitaban leer y odiaban leer y ahora leen, aman leer, cogen libros, pueden leer con normalidad, se enfrentan a la ESO, aprueban exámenes, tienen más autoestima, son más responsables, aprueban solos. No necesitan a alguien que les esté dando refuerzo o los padres encima, sino que los hacemos autónomos. Porque si el cerebro le das la lectura bien entregada, el niño se vuelve inteligente y la inteligencia te vuelve autónomo, no te hace dependiente de otro. ¿De acuerdo? Toda ayuda no es ayuda si no te hace más independiente. Si te vuelve dependiente, no te está ayudando. Punto número 7. Le cuesta seguir el ritmo de clase. Y esto es una cosa evidente, porque lo vas a ver en comparación con otros niños. Si tienes gemelos lo vas a ver súper rápido, pero es que hasta él mismo lo puede ver. Él puede detectar
que no va al ritmo de clase. Y tú se lo puedes preguntar. De hecho, lo sano es que lo hables con tu hijo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va el resto de chicos? ¿Cómo lees tú? Y él mismo te va a contestar. Incluso le puedes preguntar, del 1 al 10, ¿cuánto crees que vas con dificultad o cuánto llevas de retraso con el resto de clase? Es una pregunta fácil, ¿vale? Y es buena que la hagas porque tu hijo necesita sentirse comprendido. Porque cuando la dislexia es buena porque decimos que el problema es la dislexia, ¿vale? Entonces, el problema deja de recaer sobre el niño en una palabra ajena a él. Que sí, que convive con él, pero no es él. Y eso es una de las pocas ventajas que le veo a diagnosticar, ¿de acuerdo? Porque le quitas el peso a él y si se lo explicas bien, pues él siente que él no es el problema, porque es uno de los principales, eh, las principales consecuencias, creer que él es el problema porque no hay nada que diga, no, es que es la dislexia. Entonces, el poder del diagnóstico te quita la culpabilidad, tanto al padre como al hijo. Y por eso es bueno el diagnóstico. Pero son diagnósticos limitantes porque no ofrecen soluciones. Como decía el profesor J. Elliot, Julian Elliot, la dislexia, si hubiera un tratamiento, lo aplicarían desde el principio. Entonces, ¿por qué no lo aplican? Porque no existe. Ya está. Entonces te dan un diagnóstico, te hacen adaptaciones y como mucho te dicen de ir al psicólogo, pero no hay ningún tratamiento como tal. Simplemente hay una enseñanza personalizada a través del logopeda o tratamiento psicológico para un niño que va al psicólogo. Punto. Punto número 8. Ha perdido confianza para aprender. Es decir, si él, ante los retos en el cual más se le mide, y únicamente se le mide en el colegio, que es la lectura, que es lo único por lo que se te mide, y esa única cosa por la que se te mide, vas mal y vas retrasado y además es evidente, su autoestima se va a ver perjudicada por ese valor externo en el cual nos medimos todos cuando somos pequeños en el colegio, que es la lectura. La lectura lo va a ver todo el mundo. Si leemos bien, si leemos mal. Y esa única variable que mide nuestro valor de forma consciente e inconsciente, porque es lo único que se nos pide que leamos y entendamos, pues va a marcar tu personalidad, tu confianza y tu autoestima. Entonces, si desconfías de ti mismo, pues porque no sabes leer, pues también desconfías del otro y te vuelves inseguro, se vuelve inseguro. Y es una persona que le cuesta confiar y se vuelve perfeccionista. Y bueno, hay más cosas, ¿eh? Pero bueno, esta señal es la que quiero remarcar, que ha perdido confianza para aprender y tú lo detectas. ¿Eh? Y el punto número 9 y último es, le cuesta relacionarse con las letras y sonidos. Le cuesta que tú le digas sonidos, le cuesta interpretar letras dentro de una palabra y escribirlas bien. Porque la relación entre letra y sonido no está bien conectada. Y es por eso que genera, pues, muchos tipos de dificultades, ¿no? Porque si la base de las letras no está bien interiorizada a través de las palabras que tienen significados y emociones y no está y con el sonido, cómo se escuchan, el niño se hace un lío. Entonces todo lo que son letras y sonidos le generan inseguridad, ¿vale? Y uno de los primeros objetivos que hacemos en el programa es trabajar las letras desde el principio, para interiorizarlas bien y detectarlas rápido en las palabras. ¿Eh? Y luego hacer sílabas rápido y jugar con las sílabas para pasar las palabras. Y que él elija palabras y encontrar palabras con las que siente más confianza y palabras con las que no. Y empezar a trabajar con dificultades adecuadas en base a las palabras que le son más fáciles y ejercicios diferentes para las palabras que son más difíciles, adecuados al nivel en el que puede superar ese ejercicio con la palabra más difícil. Tú piensas que cada ejercicio que se le propone a un niño con dificultades de lectura es como tú cada vez que vas a cruzar una calle ves pasar un coche. En una micra de segundo sabes si puedes pasar o no puedes pasar. El niño cuando presenta frustración ante la lectura significa que este ejercicio que le estamos presentando es una batalla perdida para él. Es como un coche que te va a atropellar. Entonces tú decides no cruzar. Pues él decide no hacer el ejercicio, se frustra, evita leer o pone rabietas. ¿Vale? Pero si le sabemos adecuar en base a la dificultad que tiene y retarle, sabiendo que ese ejercicio sí que lo puedo hacer planteado de esta manera y es un reto para él y además lo conquista, se entrena su confianza, se entrena su interiorización del vocabulario, se entrena todo el proceso de lectura y le hacemos crecer adecuadamente y progresivamente hacia el objetivo que queremos, que es que lea, comprenda, tenga confianza, interiorice las palabras, bla 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 bla. Pero lo importante de este vídeo es que detectes de estas 9 señales para saber si tiene mínimo 3 o 4, ya tiene un grado de dislexia. Así que la dislexia te van a decir que es todo o nada. Hay países que le ponen grados, pero como no hay un consenso universal, es ambiguo. Yo lo que digo es, toda dificultad de lectura es dislexia. Por eso yo puedo tratar a cualquier niño para mejorar la lectura, porque
presenta dificultades de lectura. Y yo identifico cuáles son esas dificultades concretamente si las entrenamos. La lectura se entrena, es como una telaraña que está en la mente y quiere conectarse. Y nosotros hacemos con ejercicios intencionales, adecuados al nivel y a la dificultad y de forma personalizada para él, un plan para conectar rápidamente esos aprendizajes. Así que si tienes un hijo con dislexia o estás desbordada ante este problema o necesitas orientación, no dudes en hablar conmigo. Voy a dejar un enlace aquí abajo para que puedas agendar una llamada conmigo a través de Calendly para que sepas cómo te puedo ayudar y si esto que hago encaja con lo que estás buscando. En todo caso, si te ha gustado el vídeo, dale un like, deja un comentario para saber sobre qué temas quieres que hable y compártelo con otras personas que le puedan interesar. Pero sobre todo, si ya te ha parecido interesante el vídeo, suscríbete y mantente alerta para recibir más vídeos que te puedan ayudar a resolver y a mejorar y a entender a tu hijo para darle una mejor vida a través de la lectura. La lectura te hace más inteligente, pero si la entiendes. Si quieres saber más, escríbeme y nos vemos. Nos vemos en el siguiente vídeo.